Imagina por un momento que existe una actividad a la que dedicarías aproximadamente un tercio de toda tu vida. No se trata de trabajar, estudiar, viajar, ni compartir tiempo con tu familia. Es una actividad silenciosa, aparentemente pasiva, que realizas cada noche sin pensar demasiado en ella: dormir. Si una persona vive alrededor de 80 años, habrá pasado cerca de 26 años completamente dormido. Son más de 230.000 horas en las que permanecen desconectados del mundo exterior. Es un tiempo enorme. Sin embargo, la mayoría de nosotros rara vez se detiene a preguntarse qué ocurre realmente durante esas horas. ¿Por qué necesitamos dormir? ¿Por qué la evolución conservó una conducta que en apariencia nos vuelve vulnerables? ¿Por qué sin dormir nos impide buscar alimento, defendernos de los depredadores o permanecer alerta? Prácticamente todos los animales del planeta dedican parte de su vida al sueño. Y quizá la pregunta más intrigante de todas: ¿qué sucede dentro de nuestro cerebro mientras creemos que todo está apagado? Durante siglos el sueño fue considerado un simple estado de reposo. Se pensaba que el cerebro disminuía su actividad y esperaba tranquilamente hasta el amanecer, pero la ciencia moderna ha demostrado algo completamente distinto. Mientras nosotros dormimos, el cerebro nunca deja de trabajar. En realidad, durante la noche, millones de neuronas continúan comunicándose entre sí mediante impulsos eléctricos. Se fortalecen conexiones neuronales, se regulan hormonas, se coordinan metabólicos y se activan mecanismos fundamentales para mantenernos vivos. Es decir, cuando creemos que no sucede absolutamente nada, nuestro cerebro está trabajando intensamente. ¿Podría decirse que dormir representa el turno nocturno del cerebro? Cuando el resto del cuerpo parece descansar, comienza una extraordinaria jornada de mantenimiento. Es durante esas horas cuando el cerebro organiza la información adquirida durante el día, elimina conexiones innecesarias, fortalece aquella que considera importante y prepara el sistema nervioso para enfrentar un nuevo día. Pero ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo puede un científico observar lo que ocurre dentro del cerebro de una persona que está profundamente dormida? La respuesta comenzó a aparecer hace poco más de un siglo, gracias al desarrollo del electroencefalograma. Este instrumento revolucionó la neurociencia porque permite registrar por primera vez la actividad eléctrica cerebral en tiempo real. Colocando pequeños electrodos sobre el cuero cabelludo, los investigadores descubrieron que el cerebro produce distintos patrones eléctricos según el estado en que se encuentra. No existe un único tipo de sueño. Cada noche atravesamos una secuencia perfectamente organizada de diferentes etapas, cada uno con características propias. A este patrón ordenado se lo conoce como arquitectura del sueño. Es una verdadera coreografía biológica que el cerebro repite una y otra vez mientras dormimos. La primera gran división corresponde al sueño no REM. Lejos de ser uniforme, este tipo de sueño está compuesto por varias etapas progresivamente más profundas. Durante estos momentos la respiración disminuye, el ritmo cardíaco se vuelve más lento, la temperatura corporal baja ligeramente y el órgano comienza numerosos procesos de recuperación. Podríamos compararlo con una ciudad durante la madrugada. La calle permanece tranquila, hay menos movimiento. Sin embargo, debajo de esa aparente calma, trabajan silenciosamente miles de personas reparando carreteras, limpiando calles, revisando instalaciones eléctricas y preparando todo para que comience un nuevo día. Algo muy parecido ocurre dentro de nuestro cuerpo. Mientras descansamos, millones de células realizan tareas de recuperación imposibles de observar a simple vista. Pero existe otra fase completamente distinta, una etapa que fascinó a los científicos desde su descubrimiento: el sueño REM. Sus iniciales provienen del inglés Rapid Eye Movement, es decir, movimientos oculares rápidos. Durante esta fase sucede algo extraordinario. Los ojos comienzan a desplazarse rápidamente bajo los párpados cerrados. La actividad eléctrica cerebral aumenta de manera notable. Si un investigador observara únicamente al electroencefalograma, podría pensar que la persona está completamente despierta. Sin embargo, el cuerpo permanece prácticamente inmóvil. Los músculos entran en una relajación profunda que impide ejecutar físicamente aquello que estamos soñando. Este mecanismo constituye una extraordinaria medida de seguridad desarrollada por la evolución. Imaginemos por un instante lo que ocurriría si nuestro cuerpo ejecutara todos los movimientos presentes en nuestro sueño. Alguien que sueña que corre podría intentar levantarse de la cama. Otro que sueña pelea podría golpear accidentalmente al que duerme a su lado. Cada noche viviríamos situaciones extremadamente peligrosas. Por fortuna, nuestro cerebro bloquea temporalmente la actividad muscular,
mientras permite que la imaginación permanezca completamente activa. Es precisamente durante esta fase cuando aparecen la mayoría de los sueños que posteriormente recordamos. Historias extrañas, paisajes imposibles, personas conocidas mezcladas con desconocidos. Situaciones que desafían completamente la lógica. Que la ciencia ha identificado las regiones cerebrales que participan en este fenómeno, todavía no puede responder a una pregunta fundamental. ¿Por qué soñamos? Quizás sea una de las preguntas más fascinantes de toda la neurociencia. ¿Por qué cuando más aprendemos sobre el cerebro, más descubrimos cuánto desconocemos? Y tal vez el sueño sea uno de los mejores ejemplos de ello. Cada noche entramos voluntariamente en un estado del que todavía no comprendemos completamente su propósito. Un estado indispensable para la vida. Un proceso para la evolución que ha conservado durante cientos de millones de años y un misterio que continúa desafiando a los mejores científicos del mundo. Existe una idea profundamente arraigada en nuestra cultura. Creemos que cuando nos dormimos, nuestro cerebro simplemente se desconecta, descansa hasta la mañana siguiente. Sin embargo, la realidad es mucho más sorprendente. Mientras nuestro cuerpo permanece inmóvil y el mundo exterior parece desaparecer, dentro de nuestro cráneo se desarrolla una actividad extraordinariamente intensa. Millones de neuronas comienzan a intercambiar información, reorganizando la experiencia acumulada durante el día. Es un trabajo silencioso, invisible, pero absolutamente indispensable para nuestra supervivencia. Podríamos comparar al cerebro con la biblioteca más grande del planeta. Cada día ingresan miles de nuevos libros. Algunos contienen recuerdos importantes, otros guardan conocimientos adquiridos en una clase, una conversación o un libro. También llegan emociones, rostros, lugares, sonidos y experiencias que marcarán nuestra historia. Si todo ese material permaneciera desordenado, encontrar un solo recuerdo sería prácticamente imposible. Por eso, cada noche cuando nos dormimos, el cerebro inicia una gigantesca tarea de organización. Clasifica la información, elimina aquello que considera irrelevante, fortalece las conexiones que necesitarán en el futuro, relaciona nuevos conocimientos con experiencias pasadas y transforma vivencias recientes en recuerdos que podían acompañado durante años. Este proceso recibe el nombre de consolidación de la memoria y constituye una de las funciones más importantes del sueño. Las investigaciones muestran que dormir no solo ayuda a recordar mejor la información aprendida durante el día, sino que también facilita comprender conceptos, resolver problemas y reconocer patrones que antes pasaban inadvertidos. En otras palabras, muchas veces aprendemos mientras dormimos. Esto explica por qué, después de una noche, de un buen descanso, un problema que parecía imposible puede encontrar una solución casi de inmediato. El cerebro continúa trabajando mientras nosotros dormimos. Es por eso la razón por la que los estudiantes que sacrifican horas de sueño para estudiar hasta el amanecer suelen rendir peor que aquellos que descansan adecuadamente. El aprendizaje no termina cuando cerramos el libro, continúa durante toda la noche. Pero la memoria representa solamente una parte del misterio. La siguiente pregunta intriga durante décadas a los biólogos evolutivos. Si dormir nos vuelve vulnerables, ¿por qué la evolución nunca eliminó esta conducta? Durante el sueño no podemos defendernos de la misma rapidez. Dejamos de buscar alimentos y disminuye nuestra capacidad para responder al peligro. Desde una perspectiva evolutiva parecería una enorme desventaja. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Prácticamente todos los animales conocidos representan algún tipo de sueño, de pequeños insectos hasta enormes mamíferos marínos. La naturaleza ha conservado esta conducta durante cientos de millones de años. Eso significa que sus beneficios son tan importantes que ninguna especie pudo prescindir completamente de ella. Algunas especies, sin embargo, tuvieron que encontrar soluciones extraordinarias. Los delfines constituyen uno de los ejemplos más fascinantes. A diferencia de nosotros, necesitan subir periódicamente a la superficie para respirar. Si ambos hemisferios cerebrales durmieran al mismo tiempo, dejarían de controlar la respiración y correrían el riesgo de ahogarse. La evolución respondió con una solución verdaderamente extraordinaria. Los delfines duermen con un solo hemisferio cerebral a la vez. Mientras una mitad del cerebro descansa, la otra permanece despierta, vigilando el entorno, coordinando la natación y asegurando cada respiración. Horas más tarde, ambos hemisferios intercambian funciones. Es como si dos pilotos realizaran un vuelo transoceánico. Mientras uno descansa, el otro mantiene el control del avión. Luego cambia de lugar sin interrumpir el viaje. Este fenómeno demuestra hasta qué punto el sueño resulta indispensable para la vida. Incluso cuando parece imposible dormir,
La evolución no elimina esta necesidad, simplemente encuentra nuevas formas de conservarla. Pero ¿cómo logramos descubrir todo esto? La respuesta se encuentra en un lugar poco conocido por la mayoría de las personas, el laboratorio del sueño. Cuando un paciente participa en un estudio del sueño, los especialistas colocan cuidadosamente diversos sensores sobre el cuero cabelludo y el resto del cuerpo. Estos dispositivos registran simultáneamente la actividad eléctrica cerebral, los movimientos de los ojos, la respiración, la frecuencia cardíaca, el tono muscular y la concentración de oxígeno en la sangre. Toda esta información conforma un estudio denominado polisomnografía, considerado el método más completo para analizar el sueño. Gracias a esta tecnología, los investigadores pueden observar cómo el cerebro atraviesa las distintas fases del sueño. Es posible identificar el momento exacto en que comienza el sueño profundo, cuando aparecen los movimientos oculares rápidos del sueño REM y cuando existen alteraciones que afectan la calidad del descanso. Pero la polisomnografía no solo ha permitido diagnosticar enfermedades del sueño, también ha abierto una ventana extraordinaria hacia la comprensión del funcionamiento del organismo. Gracias a estos estudios sabemos que una buena noche de sueño mejora el rendimiento cognitivo, favorece la consolidación de la memoria y fortalece el sistema inmunológico. Incluso investigaciones realizadas con personas vacunadas demostraron que quienes dormían adecuadamente propusieron una mayor cantidad de anticuerpos que quienes habían descansado mal. Dormir bien no solo mejora cómo pensamos, también mejora cómo nuestro organismo se protege frente a las enfermedades. Cada nuevo descubrimiento confirma una idea que hoy parece innegable. Dormir no es un lujo, no es una pérdida de tiempo, es una necesidad biológica profundamente arraigada en nuestra evolución. Un proceso indispensable para el cerebro, para el cuerpo, en última instancia para la vida misma. Y sin embargo todavía queda una pregunta por responder. ¿Y si comprendemos cada vez mejor lo que ocurre mientras dormimos? ¿Por qué soñamos? ¿Qué ocurre mientras dormimos? Hasta este momento hemos descubierto que dormir no significa apagar el cerebro. Al contrario, representa uno de los periodos de mayor actividad biológica del organismo. Mientras permanecemos inmóviles en nuestra cama, miles de millones de neuronas continúan trabajando de manera coordinada, organizando recuerdos, fortaleciendo conexiones y regulando funciones esenciales para la vida. Sin embargo, la memoria es solamente una pequeña parte de una historia mucho más grande. Cada noche, cuando cerramos los ojos, comienza un extraordinario proceso de mantenimiento que involucra prácticamente a todos los órganos del cuerpo. Imaginemos una gran ciudad. Durante el día las calles están llenas de personas, automóviles, comercio abierto y una intensa actividad. Todo funciona a gran velocidad, pero cuando llega la madrugada, la ciudad parece detenerse. Sin embargo, detrás de esa aparente tranquilidad aparece una cuadrilla de trabajadores que limpian las calles, reparan puentes, revisan las líneas eléctricas, reemplazan tuberías y preparan todo para que la ciudad vuelva a funcionar al amanecer. Nuestro organismo hace exactamente lo mismo. Mientras dormimos, el cuerpo inicia un gigantesco programa de mantenimiento biológico. Muchas de las tareas que no pueden realizarse eficientemente mientras estamos despiertos comienzan durante el sueño. Uno de estos procesos es la liberación de hormonas fundamentales para el desarrollo. Durante las primeras horas del sueño profundo aumenta la secreción de hormonas de crecimiento. Esta hormona resulta indispensable durante la infancia y la adolescencia. Cuando los huesos se alargan, los músculos aumentan de tamaño y numerosos tejidos completan su desarrollo. Por esta razón, los pediatras siempre insisten en la importancia de que los niños duerman las horas necesarias. Dormir no solamente permite descansar, dormir también permite crecer. Pero incluso cuando dejamos de crecer, el sueño continúa siendo indispensable. Los tejidos lesionados comienzan procesos de reparación, las células reemplazan proteínas dañadas, restauran las membranas celulares, los músculos recuperan parte de la energía utilizada durante el día. Es como si el organismo aprovechara la tranquilidad de la noche para reparar millones de pequeños daños producidos por la actividad cotidiana. Las abuelas, mucho antes de que existieran los laboratorios de neurociencia, ya lo intuían. Cuando un niño enfermaba, siempre aparecía el mismo consejo: dejarlo dormir. Y cuando alguien se recuperaba de una cirugía o una infección, también escuchábamos exactamente la misma frase: necesita descansar. Hoy sabemos que detrás de ese consejo existe una explicación científica. Durante el sueño se activan numerosos mecanismos de recuperación y reparación del organismo.
Pero quizá uno de los descubrimientos más sorprendentes de los últimos años sea la relación entre el sueño y nuestro sistema inmunológico. Durante mucho tiempo se pensó que el sistema inmune trabaja de manera independiente del sueño. Sin embargo, las investigaciones demostraron exactamente lo contrario. En los laboratorios de sueño, donde los investigadores registran simultáneamente la actividad cerebral, la respiración, la frecuencia cardíaca, los movimientos oculares y el tono muscular mediante polisomnografía, fue posible observar cómo la calidad del sueño influye directamente sobre múltiples funciones del organismo. Uno de los estudios más interesantes mostró que personas que habían dormido adecuadamente después de recibir una vacuna desarrollaban una respuesta inmunológica más intensa que aquella cuyo descanso había sido insuficiente. Su organismo producía una mayor cantidad de anticuerpos. Esto significa que dormir bien no solo mejora nuestro rendimiento intelectual, también fortalece nuestra defensa. Nuestro sistema inmunológico aprovecha el descanso nocturno para reorganizar parte de su respuesta frente a virus, bacterias y otros microorganismos. Dormir es literalmente una herramienta de salud, y esto ayuda a explicar por qué las personas privadas del sueño suelen enfermar con mayor facilidad. No se trata únicamente de sentirse cansado, se trata de un organismo que pierde parte de su capacidad para defenderse. A medida que la ciencia fue descubriendo estas funciones, comenzó a surgir otra pregunta aún más fascinante. Si el sueño participa en tantos procesos distintos, ¿cuál es entonces su verdadera función? Los investigadores han propuesto diferentes teorías. La primera sostiene que el sueño tiene un papel restaurador. Después de un día completo de actividad física y mental, el organismo necesita recuperar energía, reparar tejidos y reorganizar múltiples procesos celulares. Según esta teoría, dormir sería comparable al mantenimiento periódico que requiere cualquier máquina compleja. La segunda teoría propone una explicación evolutiva. Nuestros antepasados vivían rodeados de depredadores y debían administrar cuidadosamente su energía. Durante la noche, cuando la oscuridad dificultaba encontrar alimento o desplazarse con seguridad, permanecer quieto había permitido ahorrar energía y disminuir ciertos riesgos. Ambas teorías poseen argumentos sólidos. Sin embargo, ninguna consigue explicar completamente todos los fenómenos observados. La realidad es que todavía desconocemos por qué el sueño existe exactamente, y quizá eso sea lo más extraordinario. Vivimos en una época capaz de enviar sondas a otros planetas, secuenciar el genoma humano y desarrollar inteligencia artificial. Sin embargo, aún no podemos responder una pregunta aparentemente sencilla: ¿por qué dormimos? Quizá por eso muchos investigadores describen el sueño como una de las últimas grandes fronteras de la neurociencia. Cada nuevo descubrimiento responde a una pregunta, pero inmediatamente aparece otras 10. Y entonces llegamos al misterio que probablemente más curiosidad despierta desde el comienzo de la humanidad: los sueños. Todas las culturas han intentado interpretarlos. Los antiguos egipcios pensaban que eran mensajes divinos. Los griegos creían que permitían comunicarse con los dioses. Muchas civilizaciones indígenas los consideraban una forma de acceder al mundo espiritual. Siglos después, los psicólogos propusieron nuevas interpretaciones relacionadas con deseos, emociones y conflictos internos. Pero la neurociencia moderna plantea una pregunta diferente. No intenta descubrir qué significa un sueño, intenta comprender cómo el cerebro es capaz de producirlo. Y esa será precisamente la siguiente etapa de nuestro viaje. En la próxima parte exploraremos cómo el cerebro construye los sueños, qué regiones cerebrales participan en el sueño REM y por qué después de tantos años de investigación seguimos sin saber exactamente por qué soñamos.